Bueno, estamos en otra edición de Conociéndonos y en esta oportunidad con Viviana Rivara. Hemos venido a su consultorio, pero no precisamente para tratarnos por nada en especial, sino para conocerla a ella. Buen día. Hola, ¿cómo estás, Vivi? Bien, un poquito menos nerviosa que vos, así que vamos a arrancar. Viviana, comenzá contándonos dónde naciste y cómo estaba integrada tu familia. Bueno, yo nací en Zacanta. Sí, pero viví toda mi vida, viví un añito, mi primer añito en Villa del Rosario y después viví toda mi vida en Luque. ¿Por qué este popurrí, nacer en Zacanta, vivir en Villa, después venir a parar acá? A ver. Bueno, mi mamá sé que se hacía tratar con un doctor que tenía una clínica en Zacanta y por eso nací en Zacanta. Pero fue solo esa ocasión, digamos, y después mis papás vivieron en Villa del Rosario, eran muy jovencitos, mi mamá tenía 18 años, mi papá 24, y mi papá sé que trabajaba en un taller como ayudante en un taller y alquilaban una casita en Villa del Rosario y vivieron un año. ¿Ellos eran de Villa o eran de acá de Luque y por circunstancias laborales estuvieron alojados en Villa, viviendo en Villa? Por esa circunstancia laboral. Mi papá era del campo de Calchín y mi mamá de Luque. Sus papás vivían acá. ¿Fuiste hija única por algún tiempo? Sí, por 6 años fui hija única y por 5 años después, o sea, después vinieron a vivir. Bueno, no les fue bien en esa ocasión a mis papás, así que los papás de mi mamá vivieron con ellos en la casa de mis abuelos. Vivimos con ellos. Hasta que yo tuve 5 años. Y después mis papás empezaron a hacer la casita donde vivimos siempre, allá en el barrio San Ignacio. A los 5 años nos mudamos ahí, a mis 5 años nos mudamos ahí y cuando tuve 6 años nació mi primer hermano. El varón. El varón, Javier. ¿Saltaron los celos a flor de piel? ¿Te acordás? ¿Qué te contaban? Yo no recuerdo, tengo muy pocos recuerdos de eso, pero mi mamá dice que sí, que era celosa. Sí, recuerdo que sí, que yo tomé la mamadera hasta re grande, porque no la quería soltar porque empezó mi hermano. Así que hacía al lado, así tomaba con él y la demoraba porque mi hermano tomaba la mamadera. Sí. ¿Y después peleabas con ese hermano, que encima fue el único varón? Claro. ¿Peleaban por cosas, por juguetes, por la mamá, por el cariño del papá, esas cosas? Yo lo que sé que era muy acuseta, porque él agarraba yo era muy cuidadosa, muy ordenada, todo como hija primera y única casi había sido, y él era un bebé, un nene chiquito, y así que bueno, sé que siempre estaba diciendo, mamá, me sacó las cosas, así, bueno, como los hermanos, como ahora lo veo, mis hijos se llevaron casi la misma diferencia, 5 años, y también lo observo y con ternura porque me recuerda mucho esa situación. Bueno, ahora tienes que ir a pedirle perdón a tu hermano. Sí, no lo voy a hacer. Y después llegaron más hermanitas, más chiquitas. Sí, después también con esa diferencia de edad, más o menos, Paola, después Anabela y después Juli, que con mi última hermana me llevo 20 años de diferencia, sí. ¿Crees que haya estado en los planes de tus padres tener esta cantidad de hijos y con esta diferencia? No es que creo, no estaba en los planes de mis padres, pero es una familia hermosa. Mira, de la más chica podría ser la madre. Sí, podría ser la madre. Y tengo un vínculo muy especial con Juli, soy la madrina de ella y bueno, es como tengo un vínculo con cada una de ellas y es muy especial. Son mis amigas hoy en día o sea, así como fue en su momento difícil porque como el vínculo de hermanos, por ahí lo viví con algunas de ellas distante porque yo estaba en la adolescencia, por ejemplo, y ellas estaban naciendo y yo estaba en la adolescencia y por ahí había una distancia.
yo estaba en otra cosa, digamos. A lo mejor cuando nacieron Javier y Paola, viste que el hermanito más grande, la hermanita más grande, lo ilusionan con que ya llega el bebé, con que lo vas a cuidar, va a jugar con vos, qué sé yo. Ya los otros más tardíos vienen solos, ya eso, nadie te ilusiona. Sí, yo estaba viviendo otra situación, como, bueno, estaba estudiando en Córdoba, era como que lo viví con otra distancia emocional, me parece que era. Pero llegada la adolescencia de cada uno de ellos, mi conexión con ellos fue automática. Será por eso que a mí me encanta mucho la adolescencia de las personas, me encanta, porque a mí me hizo descubrir, por ejemplo, el vínculo con mis hermanos y después nunca más nos separamos. Es como que tenemos un vínculo muy especial hasta el día de hoy, somos muy unidos y puedo decir que somos amigos. Cuento con ellos en ese sentido. ¿Y con el varón también, a pesar de que es el único y no está acá? Sí, sí, también. Y bueno, se lo extraña mucho también, sí. Pero cuando podemos nos encontramos. Somos muy familiares. Sí, son como la familia Ingalls. Salen en patotas, si se los ven las fotos todos juntos. Van a visitar a uno, van todos. Viene ese para acá, vienen todos. Sí, nos gusta estar en familia. Lo disfrutamos mucho. Tenemos como códigos particulares que nos entendemos y que por ahí no compartimos en otro lugar y sí juntos. Eso es lo que yo siento y me gusta mucho estar en familia. Viviana, como toda chica de barrio San Ignacio, fuiste a la Escuela San Martín. Sí, fui a la Escuela San Martín. ¿Qué recuerdos tenés como alumna y por ahí de tus años? Recuerdos lindos que tengas. Sí, yo tengo muchos recuerdos lindos de mi escuela. La pasé muy bien. Me gustaba mucho ir a la escuela. Recuerdo que antes de que empezara, yo veía pasar a los chicos a la escuela porque vivía ahí al lado y yo decía, ¿cuándo voy a empezar a la escuela? Eso me acuerdo. Y bueno, tengo un recuerdo, mis señas eran todas muy queridas y tengo recuerdos lindos, particularmente, por ejemplo, Silvia Grande, la señorita Graciela Marchán y especialmente Eve Boido. De ella tengo como que fue una formadora para mi vida, ella. ¿A qué edad empezaste a escribir? A los 8. ¿Qué fue lo primero que escribiste? Escribí un poema para mi mamá. ¿Y cómo surgió? ¿Era una propuesta de la escuela, una tarea de la escuela para hacer? No, surgió, lo hice, me dio ganas y creo que se lo mostré a la señorita Eve. Y ella me animó siempre mucho para escribir. ¿Y de ahí empezaste? Sí. ¿Qué cosas has escrito? De todo. En ese momento era chiquita y escribía las cosas que a un niño le interesan, sobre sus padres, la familia, la primavera, qué sé yo. ¿Qué te dijo tu mamá? Se emocionó, por supuesto. Ella era un poemita infantil, pero rimaba, claro. Sonaba lindo. Sonaba lindo, sí. ¿Pero eras lectora de poesías? ¿Lo sacaste de algún otro lugar o fue así espontáneo? De poesía no, me gustaba leer libros, no de poesía. Pero la poesía era una forma que a mí me servía para expresar mis emociones. No sé, me salía más naturalmente escribir poesía que escribir en prosa, sí. ¿Tenés idea la cantidad de escritos que tuviste o que tenés? No los he contado, pero tengo muchos. ¿Seguís haciendo? Escribo a veces cuando no puedo expresarme de otra manera, escribo, sí. Ahora ya de otras formas, a lo mejor no en forma de poesía. Es como que me ordena la mente. ¿Y tuviste la posibilidad de participar en algún concurso, aunque sea local? ¿Viste? ¿Hay concursos de poesía? En el secundario participaba. Sí, participé ahí. Después ya no participé más en concursos. ¿Soñaste con tener tu libro de poemas y poesía? Y sí, alguna vez sí, pero
como que después no continué con ese sueño. Fue una etapa de tu vida. Fue una etapa de mi vida, sí. Hablando del arte, Viviana, ¿cuándo fue la primera vez que lo viste a tu papá cantar? ¿O te acordás de él en la casa practicando con la guitarra, cantándole a ustedes, a capela? ¿Qué es lo más lejano que te acordás? Y yo siempre, el recuerdo de mi papá siempre está asociado con una guitarra, porque él siempre tengo fotos de él jovencito, con su familia y una guitarra, o sea, antes de que yo naciera. Así que él siempre estaba en mi casa, por ejemplo, ensayando con su grupo en mi casa. Entonces siempre lo recuerdo con una guitarra. ¿No te enseñó a tocar la guitarra? Trató de enseñarnos a todos y nunca, no tuvo suerte con ninguno. Yo soñaba que alguno de mis hijos aprendiera, pero bueno, no pudo ser, sí, con él. Sí. ¿Quién conserva su guitarra? Alguno de mis hermanos la tiene. Algunos de ellos quedó con su guitarra, pero no sé quién es. ¿Sabés quién? Sí. ¿Y canciones? ¿Te enseñó a cantar canciones? Ya que la guitarra era muy difícil, ¿no pudo? Sí, yo cuando era chica, con él, canté en algunas ocasiones con él. Me acuerdo una ocasión en la pileta, en el quincho, canté una canción que era de soldado, de las Malvinas, no sé, canté con público y todo. Eso sí, parecía que él estaba muy contento de cantar conmigo ahí, y yo también, no tenía vergüenza. ¿Qué edad habrás tenido? Y era chiquita también, habré tenido 8, 7, qué sé yo, era chiquita, cantaba con él. ¿Y habrá salido bien la entonación, todo eso? No creo, pero debo haber dado ternura, qué sé yo, porque era chiquita. Sí. ¿Después no te animaste a hacerlo más? No. ¿No te lo pidió? No, por algo habrá sido. No, a mí la música y a todos nosotros nos gusta muchísimo la música, pero no cantar, pero sí disfrutamos mucho de la música. Tenemos la misma pasión que él así por la música, conocer, saber, pero no cantar. ¿A qué se están dedicando tus hermanos, Viviana? Desde Javier hasta la más chiquita. Bueno, Javier, seguro que sabrán, él es también artista, él es escultor en hierro, está haciendo eso allá en Santa Rosa de Calamuchita, le va muy bien con esos trabajos. Bueno, Anabela está estudiando periodismo, estuvo también estudiando letras, ella sí escribe muy bien, Anabela es muy inteligente, tiene mucha capacidad. Y Julieta se dedica a la gastronomía. También a mí me parece que eso es un arte, por cómo degustamos sus cosas. Y Paola hace danza, hace coreografía y danza. Bien. Bueno, tu papá no pudo con la guitarra, pero cada uno se dedicó a alguna rama del arte por ahí, ¿no? Sí, son todos... Creo que sí, los tendría que definir, muy apasionados en lo que hacen mis hermanos. Y cuando se juntan así todos, que lo sabemos ver en las sierras, que se ve que van a visitar a tu hermano y de paso están juntos, pasean, las conversaciones están relacionadas con el arte también, ¿de qué hablan? Hablamos de todo, ¿no? ¿Sabes qué? Nos divertimos mucho, somos muy del humor. Nos gusta mucho el humor. Y cuando hablamos de lo que hacemos, con mucha pasión también, eso es lo que por ahí nos define. ¿Y tu mamá qué función cumple en toda esta historia? ¿Cuál es la pasión o qué es lo que hace, que siempre hizo tu mamá? Bueno, mi mamá, ella es costurera. Para mí me parece muy buena costurera. Ella siempre hizo todos los vestidos de 15 y todas esas cosas, los realiza muy bien. Y ella, la función en nuestra familia, la unión, ella siempre está así con todos y muy pendiente. Viviana, ¿tuviste, ya que fueron tantos al final, ¿tuviste una infancia donde pasaste necesidades o tuviste todas las cosas que querías a tu alcance? Yo creo que
comparándose ahora que soy mamá, o sea, y viendo la historia de mis papás, creo que ellos, mis papás, han tenido que atravesar muchas situaciones difíciles al criarnos. Pero yo no sentí esa necesidad, o sea, no creo que hicieron que no lo sintiera, porque todo se vivía de una manera alegre, o sea, como que no lo sentimos y siempre como que creímos que todo era posible y así fue. Si han llegado hasta donde han llegado, cada uno lo que se propuso lo hizo a su manera, ¿no? Y en sus tiempos. Sí. Viviana, ¿quiénes eran tus compañeros de la escuela o tu mejor amiga de la infancia, o mejor amigo, no sé, o mejor grupo de amigas? Y bueno, mis compañeros de la escuela, nombrarlos así, mi grupo, y bueno, yo recuerdo, mi amiga de la escuela era Andrea Massimino, fue siempre mi amiga en la escuela, toda la primaria, y tenía, bueno, un grupo me llevaba bien con todos mis compañeros. En el barrio me juntaba con Gonzalo Altamirano, el Gonchi, el Huguito, Congi, Marcela Varas, Selva Navarro, que ahora no está. Sí, ellos eran mis compañeros del barrio. No sé, bueno, eran muchos mis compañeros, me llevaba bien con todos. Sí. Los nombramos, no terminamos más, así que bueno, que cada uno se haga eco. Sí, son todos muy buenos, sí. Anabela, ¿tu adolescencia cómo fue? Anabela. Viviana, ¿tu adolescencia cómo fue? ¿En qué colegio estudiaste? ¿Y hubo algún cambio? Cambio de amistades, ¿trabajaste, estudiaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo se sobrellevó esa adolescencia? Bueno, yo estudié en el secundario en el Loza. Seguí con mis mismas amistades, se incorporaron otras nuevas porque los grupos se transformaron. Nunca tuve muchos problemas para tener amistades, digamos, eso siempre fue muy lindo. ¿Seguiste escribiendo en esa etapa? Sí, en esa etapa fue la de mayores escritos, digamos, sí. ¿Y qué querías ser? ¿Ya tenías definido en tu adolescencia qué ibas a estudiar, qué carrera, la profesión exacta? Sí, yo desde la primaria ya tenía definido qué quería ser. Yo recuerdo que iba a ayudar a hacer esteras. En ese momento se estaba en otro lugar la escuela especial Crecer y yo iba como para pispear así y yo ya quería ser psicóloga y lo tenía muy definido. Y entonces iba para ayudar a hacer esteras de la primavera o cosas así, y me permitían hacerlo. Entonces yo iba en ese momento como orientado a otra cosa, a lo que yo no sabía bien si iba a ser la clínica o qué. No tenía esa idea, pero sí que quería ser psicóloga. Y no sé por qué, pero ya lo sabía. Eso te iba a preguntar, ¿por ahí hay algún referente en la familia o le nace a uno ayudar porque le pasó algo? Yo creo, bueno, porque en mi familia, mira, a lo mejor no estaba bien definido, pero era así, porque en mi familia, no sé si a lo mejor la gente lo conoce, un hermano de mi mamá era sordomudo, mi tío Miguel, y no había tenido la oportunidad de hacer tratamientos ni nada, y a mí eso siempre me quedó, y yo siempre decía que todas las personas deberían tener la oportunidad de tener tratamientos para tener la posibilidad de que salga lo mejor de sí mismo o algo. Yo lo veía como una herramienta para ayudar a las personas a sacar su mejor potencialidad. ¿Cuando te recibiste lo pudiste ayudar en algo? Y yo ya no, porque eso era para una etapa temprana. Yo no, pero siempre lo pensé para otras personas y nunca yo
trabajé con el área de discapacidad o esa área, pero después pude trabajar, bueno, hoy en día, por ejemplo, estoy trabajando con enfermedades crónicas y fui para ese lado, pero también me gusta mucho más la clínica, me gusta mucho la clínica y creo que, bueno, cada uno es como un eslabón o un engranaje y hace su pequeña partecita. Sigo pensando lo mismo que pensaba en ese momento, pero en otra partecita de trabajo, sí. Hablemos entonces ahora de tu carrera, cómo llegó, cómo se inició y bueno, sabemos que fue muy sacrificada. Bueno, en mi carrera yo tuve que hacerla, como muchos le habrá pasado, trabajando y no viviendo en Córdoba. O sea, yo trabajaba y viajaba desde acá. ¿Qué trabajos tuviste? Y yo trabajé primero, o sea, por 12 años yo cuidé a mi tía Úrsula, cuidaba a una señora grande durante 12 años. Mi carrera duró 15 años, fue muchísimo tiempo. Y en un momento me pesaba mucho eso, pero después las circunstancias fueron diferentes en mi caso. Entonces después digo, bueno, esa fue mi situación particular y por ahí así fue mi vida. Y por ejemplo, en principio lo que sucedió el primer año de mi carrera, mientras estaba trabajando, y pasa que el primer año, fue en el 95, muere el chico con el que estaba saliendo, que era Hugo Congui, y dejé la carrera. ¿Qué pasó con él? Tuvo un accidente en Capilla. Y bueno, en ese momento no quería seguir. Y dejé. Y fue en ese momento, después al tiempo, recibí una carta de mis compañeros, que me acuerdo que me ayudó mucho. Siempre pienso que hay como cosas que te van ayudando, que nunca es uno solo, para que las cosas se den, porque solo no puede nadie, por eso. Y esa carta me ayudó mucho en ese momento. Muchas personas trataron de ayudar, pero en ese momento me ayudó esa carta, por ejemplo, y eran todos mis compañeros que habían tenido un vínculo conmigo y me incitaban así, me invitaban a seguir y me decían por qué querían que siguiera. ¿Por qué querían que siguieras? Y me decían que me extrañaban y no sé, fue una hermosa carta y que todo tenía que seguir. Bueno, después de un tiempo volví. Ese fue el primer año. Después, bueno, seguí trabajando los siguientes años y tuve que sumarle otro trabajo que era el de la boletería de la terminal. Porque, bueno, era difícil la situación, era difícil. Y después, cuando estaba en tercer año o cuarto año por ahí, me diagnostican epilepsia. Y entonces también tengo como recuerdo que yo quería hacer todo sola. Me acuerdo que era, no sé, era la edad. Y quise ir a recibir el diagnóstico sola. Y entonces me parecía que no me iba a pasar nada. Recuerdo eso, cuando me dijeran. Y mi mamá se fue en un colectivo detrás, o sea, en un colectivo siguiente, y cuando salgo de recibir el diagnóstico, estaba sentadita mi mamá detrás y me dio el abrazo que necesitaba para contenerme. ¿Por qué te diagnosticaron eso? ¿Habías tenido síntomas o qué te pasaba? Había tenido convulsiones y bueno, ya de grande. ¿Sería propio del estrés de trabajar, viajar, estudiar y demás? No sé, no se sabe, pero también tengo familiares de parte de mi familia, de mi papá, que había. ¿Ahí tuviste que dejar la carrera otra vez? Y ahí, con la medicación,
que era fuerte en ese momento, ya no pude rendir ni nada. Entonces ahí yo no quería dejar, pero no lo pude hacer. O sea, no lo pude, todos los parciales, todos, no los pude terminar. No me permitían rendir, por ejemplo. Yo me presentaba, pero no me permitían rendir porque estaba mal. Entonces perdí el año y después ahí sí tuve que empezar a hacer un tratamiento psicológico para aceptar la enfermedad, todo, y aceptar que no iba a poder continuar la carrera de la misma forma en la que lo venía haciendo, que era en tiempo y forma, como lo venía haciendo, que iba muy bien. Y entonces en ese punto tuve que tomar una decisión y la decisión fue o lo dejaba porque lo quería hacer de determinada forma, que era las 6 materias al año, como yo me lo había propuesto, como todo el mundo lo hacía, o lo hacía en menor, como se podía, como se me presentaba a mí la oportunidad, que era a lo mejor 2 materias al año, 3, porque tenía que trabajar, porque tenía esta circunstancia. Y dije, bueno, voy a hacer eso, porque lo quería hacer y porque esta era la situación. Y bueno, y después siempre me agradecí a mí misma haber tomado esa decisión, porque hoy en día lo logré. ¿Y cómo fue el día en que te recibiste? Aparte de los huevos, la harina, todo eso. Y estaba ya con mi hijo, porque fue mucho tiempo después, con mi esposo, con mi familia. Era una felicidad tan grande y bueno, era lo esperado. Y al fin, ya está. Ahora hay que hacer algo con esto. Y creo que todas esas experiencias que uno vivió sirve después para acompañar a otras personas que también le puede estar pasando lo mismo.